Hola amigos, bienvenidos a Jacintario TV y estoy hoy aquí en San Salvador con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, quien ha hecho una fugaz visita con motivo del Foro Centroamericano de Periodismo 2017. Bienvenido Sergio aquí a Jacintario TV. Gracias, Jacinta. Sergio es un escritor muy reconocido a nivel internacional por todas sus publicaciones. Yo he estado hurgando en su página web y tiene publicados 24 libros de entre ensayos, testimonios, artículos y un maravilloso diccionario sobre la cocina nicaragüense que se llama Lo que sabe el paladar. Pero también tiene publicados 12 libros de cuentos, 10 novelas y viene una novela ahorita en octubre. ¿Cuál es su género favorito, el cuento o la novela? Bueno, yo diría que los dos me gustan por igual, dependiendo de lo que yo llamaría la circunstancia narrativa. Ajá, ¿y qué es esa circunstancia narrativa? El tema que yo tenga entre manos, que yo sé si voy a ir a dar una novela o voy a ir a dar un cuento. Pero yo empecé escribiendo cuentos y cuando yo escribía cuentos en la adolescencia pensaba que ese era mi género literario y la novela no estaba en mi horizonte. Ajá. De manera que me entrené como cuentista desde muy joven, leyendo a los clásicos, cuentistas, aprendiendo las técnicas. Para mí el cuento es un asunto de técnica, la novela es un asunto de aventura abierta, donde cabe todo, pero el cuento sí tiene reglas muy precisas. Y yo me dediqué a aprender esas reglas, de manera que cuando regreso al cuento lo hago siempre con mucho gusto, porque estoy volviendo a mis propios orígenes. Esas técnicas que a usted le parece que son imprescindibles para el cuento, ¿cuáles son? Primero, saber que uno está escribiendo un texto corto y que el texto corto no admite digresiones, que no admite muchos personajes, que uno tiene que contar una sola historia y que esa historia debe tener un cierre. Si uno tiene ya imaginado el cierre, muchísimo mejor. Y bueno, son las reglas de la simplicidad, ¿no? Las que dominan en la escritura de una historia corta. Por todo lo contrario de la aventura de la novela. ¿Por qué Claro, la llama usted una aventura la novela? Porque, bueno, cada cabeza es un mundo, como decía mi abuela, ¿no? Cada escritor tiene sus propias reglas. Yo en la novela no puedo planear. Yo sé que hay escritores que hacen resúmenes de cada capítulo, detallados, saben para dónde van. Yo nunca sé para dónde voy. Yo tengo una idea general, sé lo que quiero contar, pero no cómo. Y entonces disfruto mucho de la sorpresa que el mismo desarrollo de la escritura me va dando, los entresijos por los cuales me va metiendo, callejones oscuros por los que yo nunca pensé que podía transitar, personajes que son apenas una línea, una mención, un camarero, un chofer de taxi que de repente se vuelven grandes personajes. Claro. Y entonces eso va saliendo del propio subconsciente. Yo creo que la novela tiene mucho que ver con el subconsciente. Carlos Fuentes me dijo un día que las novelas resultaban de los sueños que uno olvidaba durante la noche, ¿no? Ah, qué interesante. Entonces, y usted, hablando de ideas, ¿de dónde saca usted las ideas para sus cuentos, para sus novelas? bueno, de muy distintas fuentes, de las cosas que veo ocurrir, de conversaciones que escucho en los restaurantes. El escritor está obligado a tener oído de tísico, de papeles mal puestos, de las crónicas rojas de los periódicos, de viejas historias familiares, de sensaciones. Tampoco nunca se sabe de dónde van a salir los cuentos, porque uno tiene 4 o 5 líneas de la anécdota, ¿no? Y aquí el asunto está transformar la anécdota en una historia literaria, ¿no? Exacto, porque anécdotas hay muchísimas. Uno podría contar una anécdota en 2 minutos. Claro. Y podría ser un buen chiste. Sí. Pero el asunto está en matizar la historia y en saberla contar, contando a la vez
con tener presente el interés del lector, cómo el lector va a apreciar lo que uno le está contando y si se va a interesar o no se va a interesar. O sea que usted cuando escribe, sí, su narrativa de ficción sobre todo, usted sí está pensando en el lector. ¿O usted escribe para usted o cómo es esa relación? Necesariamente uno piensa en un lector. Yo, frente a la pantalla de la computadora, tengo reflejado el rostro de un lector, no una multitud de lectores. Que es usted mismo, ¿no? Un lector en el que yo me veo reflejado, pero es un lector exigente. Ok. Que yo sé que no le puedo dar gato por liebre, que no lee superficialmente, que se fije en los detalles, en las congruencias. Y ese es el lector para el cual yo estoy escribiendo. No es un lector cualquiera, pero uno tiene que identificar un lector al cual se está dirigiendo. La escritura nunca es un monólogo, ni uno escribe para guardar en la gaveta. Para guardar en la gaveta, ¿no? Ajá. Cuando uno toca un tema que le parece que va a molestar a alguien, pues yo me hago la idea de decir, de todas maneras esto nunca lo voy a publicar. Es un artificio, claro, para no autocensurarme, pero yo sé que una historia cuando está terminada tiene que ir a las manos de un lector. ¿Cuál ha sido el trabajo, la novela, el cuento más difícil que ha escrito? ¿Cuál es el que le ha planteado los mayores retos, los mayores problemas? Bueno, quizás pueda pensar en un cuento que se llama El Juego Perfecto. Ah, sí, lo recuerdo. Que es un cuento que tiene que ver sobre béisbol. Sí. Pero que se está desarrollando en un estadio prácticamente vacío, donde hay 4 o 5 personas agrupadas. Hay un locutor que está narrando por radio este juego en un estadio desierto, y hay un muchacho muy joven que está pichando un juego sin hit, sin carrera, sin error. Que es lo que en béisbol se llama un juego perfecto, para quienes no saben nada de béisbol. Exactamente, un juego perfecto. Yo que pasé 18 años en Nicaragua aprendí mucho de béisbol. Entonces, yo tenía que ir llevando una cuenta muy minuciosa de las reglas del juego, porque sin respetar esas reglas del juego no hay historia. Claro. Incluso en 2 o 3 ocasiones del juego yo pongo la pizarra. Ajá. Donde se van dando los resultados, como el juego, 0 hits, 0 carreras, 0 error, los innings pichados, la situación del equipo contrario. Es decir, un cuento muy minucioso en cuanto a información. Lo más difícil de manejar es la congruencia de la información en una historia que tiene que ver con algo que la gente conoce. Si la gente conoce de lo que uno le está contando, claro, pues uno tiene que ser cuidadoso con la historia. Claro. La dificultad con un cuento sobre béisbol es que no todo el mundo entiende sobre béisbol. Exactamente. ¿Y cómo haces interesante un juego de béisbol para alguien que no sabe nada de béisbol? Yo creo que a un holandés o a un sueco eso le suena completamente incomprensible. Es como si a mí si yo leyera un cuento basado en el rugby, ¿no? Claro, sí, ahí quedábamos nosotros. O en el cricket. Claro, claro. Y he leído muchas historias que tienen que ver con el cricket. Claro, claro. Y usted nunca se bloquea, Sergio, nunca tiene dificultad, nunca se traba ahí. Siempre hay dificultades, es decir, hay mañanas en las que el pozo está seco, la imaginación no acude, pero entonces lo que hago es ponerme a corregir. Ya. Pero no pierdo el tiempo. Ajá, claro. No apago la computadora y digo, voy a conversar con los amigos, me voy a ir al billar de la esquina. No, simplemente hay que quedarse ahí, insistir, y luego la corrección va trayendo ideas. Claro. La corrección no es un acto mecánico, la corrección siempre va despertando las palabras, ¿no? Eso me recuerda a esta famosa frase de Picasso, y quiero sacarla a propósito. Si la inspiración te llega, que te encuentre trabajando. ¿Usted cree en eso de la inspiración? Pues, ¿existe la inspiración? Yo no sé, la inspiración puede tener muchos nombres. Uno cuando escribe,
y comienza a ser bañado por esta lluvia luminosa, ¿no? de la imaginación, pues eso se puede llamar inspiración, ¿no? O se puede llamar estado de gracia, pero uno cae en un estado de gracia, ¿no? Que es cuando recibe la visita de los dioses, ¿no? De la imaginación. Imaginar es lo mejor que a mí me puede pasar en la vida, porque es un momento de felicidad, ¿no? Saber que uno está en la capacidad de inventar mundos, de inventar cosas. Lo difícil está en corregir, ¿no? Es decir, la parte amarga de la escritura está en cuando uno se enfrenta a lo que ya escribió, y una cosa es imaginar y otra ponerle las palabras precisas que deben copiar la imaginación. Ahí viene la gran dificultad de la escritura. A mí me gusta siempre una imagen que usted utiliza muy a menudo sobre ese trabajo de la corrección, de la reescritura, que usted la compara con el trabajo del carpintero y del ebanista. ¿Podría ampliar sobre esa imagen? A mí me gusta mucho, y de hecho yo a veces lo utilizo en mis talleres porque creo que es una imagen exacta de lo que es el trabajo, porque uno primero escribe un manuscrito y eso de alguna manera, voy a decirlo entre comillas, sale fácil. Pero luego, como usted dice, viene la parte del verdadero trabajo, que es la reescritura. Bueno, que es la artesanía del trabajo, la artesanía de... Pero yo imagino la escritura, como lo he dicho en este libro, Mentiras Verdaderas, de que el escritor sale al bosque a elegir un árbol, ¿no? Y entonces escoge el árbol de acuerdo con el fuste que tenga, el grosor, el diámetro, lo corta. Luego tiene que cerrarlo y curar la madera, secarla, y luego hacer de las tablas, comenzar a ensamblarlas, si quiere hacer un mueble, una mesa, y luego que los carpinteros expertos cuidan de que en las junturas de las tablas no queden lo que se llaman luces. Es una palabra de la carpintería. La luz es cuando uno ve que las piezas no están bien ajustadas y entonces pasa la luz a través. Eso ya es un defecto. Y luego de eso viene pulimentar la superficie. La mesa no puede quedar renca. Tiene que asentarse igualmente sobre sus 4 patas. Las gavetas de un mueble no se pueden pegar porque están mal hechas. En fin, ese es el trabajo de la artesanía. Uno tiene que mostrar un mueble que no muestre defectos. O como decía Tito Monterroso, el menor número posible de defectos. Porque cuando un trabajo parece demasiado perfecto, hay que adrede ponerle algún pequeño error, error para que se vea que es una obra humana, ¿no? Qué divertido. Sergio, a mí una de las cosas que me gusta de su escritura también es su dominio de una serie de códigos de lenguaje diferentes. Pienso, por ejemplo, en su novela Castigo Divino, donde usted utiliza lenguaje legal, lenguaje comercial y además el lenguaje narrativo. ¿Cómo puede un escritor construir o acceder a tantos códigos diferentes de lenguaje e incorporarlos en un texto? Es un asunto mimético, uno tiene que meterse en cada compartimento, ¿no? Cuando yo compuse esta novela, que está basada en un caso real. En un caso real, pero yo usé un lenguaje judicial, y entonces yo tuve que leer para escribir esta novela 1500 páginas de un expediente judicial. Entonces yo fui guardando en mi memoria la música del lenguaje judicial. Es decir, el lenguaje judicial tiene una forma que se vuelve musical, de tan repetitiva, ¿no? Luego, cómo se narraba la crónica de las crónicas de este crimen, cómo se escribían. Un crimen de un envenenador que asesina a varias personas, y cómo se narraban estos hechos de manera escandalosa en los periódicos de la época, cómo se escribían estas crónicas. Pero eran crónicas que todavía tenían un acento del modernismo, ¿no? Qué interesante. Entonces eso también hay que copiarlo en el oído. Y saber reproducirlo. Y entonces hay otro lenguaje
descriptivo, que está basado en los símbolos comerciales de la época. Sí, las marcas de las medicinas, de los productos de tocador, de los automóviles, de las películas que se están exhibiendo, de las transmisiones de radio que entonces apenas empezaban, la imaginería, ¿no? Sí, la imaginería apropiada, la música que se escuchaba entonces. Entonces, a través de todos esos datos uno tiene que convertirlos en código de lenguaje, diferenciarlos y a la vez juntarlos en las páginas, ¿no? Sergio, yo sé que usted es un gran lector de William Faulkner, yo también lo soy, lo admiro mucho a Faulkner. Él decía algo así como de que las características imprescindibles para un escritor son tener imaginación, observación y experiencia, pero que si uno solo tenía dos de ellas podía disimular no tener la tercera. Lo de la experiencia es relativo. Ese campo de una enorme discusión. Hay escritores que sostienen que hay que haber vivido lo que se narra para poder hablar de ello con propiedad. Pero eso, yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso nos obligaría, vamos a decir, yo no podría escribir sobre un asesino o sobre un envenenador si yo no soy envenenadora también. Es decir, por eso te decía, hay dos grandes escuelas de opinión, unas que dicen que sí, otras que no, que uno puede imaginar y documentarse y poder escribir con propiedad sobre algo que no ha vivido. Es decir, para escribir sobre cómo se vive dentro de una cárcel, pues no hay que estar preso un año, ¿no? Exactamente. Aunque tal vez el que ha estado preso un año consiga una buena pieza, o puede ser que no la consiga, porque tiene que tener los otros dos elementos, estos que sí para mí son imprescindibles. La imaginación, la imaginación y el poder de la observación, que están juntos, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que en la dotación de un escritor está observar. Y la literatura no está hecha de asuntos generales sino específicos, y ahí viene la importancia del don de la observación, es decir, fijarse en los más mínimos detalles, y estos detalles son los que le dan la credibilidad y el colorido y la ambientación a las escribiendo, historias. Claro. Ya para terminar, Sergio, estamos viviendo prácticamente una revolución tecnológica profunda, grandísima, inmensa. Tenemos accesibilidad a un montón de medios, hay mucha más gente escribiendo porque hay más facilidades para escribir, para publicar. ¿Usted cree que esto va a cambiar de alguna manera el oficio de la escritura? Bueno, que haya mucha más gente escribiendo hoy en día, no lo sé. No lo sé. Lo que pasa es que si yo tuviera acceso a la máquina del tiempo, me gustaría subirme en ella e irme a una librería en París o en Londres en mitad del siglo XIX y ver la cantidad de libros que estaban en las mesas de novedades que hoy nadie recuerda. Exacto. ¿Verdad? Sí. Sobrevivieron unos pocos, que son los nombres que nosotros recordamos hoy de la literatura europea del siglo XIX, que fue abundantísima, porque como muchos escritores tenían éxito, pues el éxito es un imán para atraer a mucha gente a querer tener éxito también, pero el éxito no es posible para todo el mundo. La literatura tiene unas leyes selectivas muy estrictas, y están los que sobrevivieron, los que traspasaron el siglo. Está bien, pues, pero aceptáramos que se esté escribiendo más. Y que se escriba más no significa tampoco mejor calidad. No, siempre habrá escritores buenos, mediocres y malos. Como todo en la vida, ¿no? Hay médicos buenos, mediocres, y otros que no pasan de a medio, ¿no? Pero hay muchas formas hoy de novedosas que la tecnología facilita. Ya ves, uno puede publicar sus propios libros, puede hacer su propio programa de televisión, puede hacer su podcast. Eso no era posible antes. Igual en escritura, ¿no? En escritura están cómo quieres leer hoy día, si quieres leer libros electrónicos, si quieres leer libros en papel. Yo en ese sentido soy un lector anfibio, yo leo de las dos maneras, como más me convenga. Si yo
voy a ir a un viaje largo, pues lo que me llevo en el avión es mi tableta y leo en la tableta. Es mucho más fácil para mí que cargar una pila de libros. A mí la tecnología no me aflige, más bien me entusiasma, ¿no? Y yo creo que el futuro está por dilucidarse en este sentido, porque es una revolución que apenas está empezando. Si me dicen que los libros de papel van a desaparecer, tampoco me da mucha nostalgia que desaparezcan los libros de papel, pero bueno, tampoco es algo que me asuste mucho. Es decir, lo importante es que siempre haya medios para leer historias de imaginación. Eso no se va a terminar nunca. Claro. Porque la imaginación es una necesidad del ser humano, y escuchar que le cuenten a uno historias y contarlas también es una necesidad que está inscrita en el cerebro humano, ¿no? Eso no va a terminar nunca. Y por mucho que cambien los medios tecnológicos, este acto mágico de que uno imagina, transforma la imaginación en signos que solo son comprensibles para quien los puede descifrar, llegan al lector, el lector los descifra y convierte lo imaginado por otro en su propia imaginación. Porque quien imagina de un modo al escribir no imagina del mismo modo al leer. Exacto. Y tampoco se trata de un solo lector. En la mente de cada persona que lee, la historia es imaginada de manera diferente. Ese es un espejo que multiplica la forma de imaginar. Esta maravilla no la puede repetir nadie, ni el cine. Si en el cine uno ve la misma imagen. Sí, pues sí. En la literatura nadie ve nunca la misma imagen. El lector que lee también imagina. Claro que sí. Bueno, Sergio, le agradezco muchísimo su tiempo, y muchas gracias también a ustedes, amigos, por estar con nosotros. Recuerde que puede suscribirse y que puede visitar también la página gescudos.com, donde se actualiza todos los programas de este canal y también otros materiales que quizás sean de su agrado. Eso ha sido todo por hoy. Soy Jacinta Escudos y nos vemos en la próxima. Muy bien. Gracias, Sergio.